Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amable audiencia de todo el país, comunicamos que esta edición de Diálogo en Panamericana fue grabada ayer antes de conocerse los últimos acontecimientos que suponen una propuesta del gobierno y el inicio de algunas escaramuzas de violencia con un saldo lamentable de una persona fallecida en el primer día de paro de actividades en Santa Cruz. Tomar nota, por favor. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Y es importante destacar que en esta jornada, sábado 22 de octubre, se da precisamente iniciación a una medida de presión que estuvo contemplada desde hace bastante tiempo, fundamentalmente en función de lo que se determinó en el Cabildo del 30 de septiembre. Por ello, en el primer punto hemos visto por conveniente incorporar precisamente ese tema, las medidas de presión, inicio del paro en Santa Cruz, alrededor del tema del censo de población y vivienda, porque se ha generado una suerte de controversia acerca de la fecha, del año en que debe realizarse esta consulta nacional. Y sin duda existen varios elementos importantes a destacar en esta tarea porque se trata, se dice, de un tema de suma importancia y trascendencia para todos los bolivianos. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con problemas internos en el movimiento al socialismo. Es de conocimiento público que recientemente hubo varias informaciones, ya no solamente el expresidente Evo Morales o algunos voceros del partido oficialista estuvieron formulando declaraciones, denuncias contra algunas autoridades, sino también ya hay una suerte de intercambio intenso de criterios a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y se ha mencionado que el nivel partidario que representa el expresidente Evo Morales estaría de alguna forma cuestionando al nivel de la administración del Estado, es decir, al gobierno mismo. Bueno, este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, siempre en tono de reflexión, también la situación de otros aspectos que pueden derivar en niveles de conflictividad en el país. Si bien hubo movilizaciones de algunos sectores que estuvieron en las calles, tienen cuestionamientos en función de otros temas, pero son temas colaterales que podrían generar más adelante también algún nivel de conflictividad en nuestro país. Estos son 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual, hemos visto por conveniente desarrollar un sorteo previo, así lo hicimos, y en ese contexto hemos establecido un orden de participación de nuestros invitados especiales de este fin de semana. En consecuencia, le damos la bienvenida inicialmente al analista, a don Julio Alvarado, que está en los estudios de Panamericana. También le damos la bienvenida al diputado del Movimiento al Socialismo, presidente de la Comisión de Constitución, al diputado Juan José Jáuregui. Y finalmente al exdiputado nacional Amílcar Barral. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana.
Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Julio Alvarado para hacer referencia a este primer punto del programa. ¿Qué dice usted sobre este conflicto que se estaría iniciando alrededor del censo, las decisiones que se han asumido en Santa Cruz, tanto de la institucionalidad cruceña como también en función del denominado Cabildo del Pueblo que se ha desarrollado ayer? Adelante, don Julio Alvarado. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo a don Juan José Jauregui, diputado del MAS, y a don Amílcar Barral, exdiputado nacional. Antes de entrar al tema, yo primero quisiera mandar un saludo a todos nuestros compatriotas que viven en el departamento de La Paz, porque hace 2 días estuvimos recordando la fundación de la ciudad de La Paz, que tiene una connotación departamental. Entonces, a todos ellos, compatriotas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, un fuerte abrazo, y le pondremos el hombro y empujemos para que este departamento salga adelante, aunque las condiciones son muy, muy difíciles. Cada año que pasa vamos perdiendo importancia a nivel nacional. En lo que respecta al paro o a este conflicto, para no entrar en el detalle, en la anécdota, sino ¿qué es lo que debemos analizar? ¿Por qué surge este problema del censo 2022 o 2023 o 2024? O sea, este problema no existía hasta el 27 de marzo. ¿Y por qué cito esta fecha? Porque ahí el director del INE afirma que el censo estaba garantizado técnica y financieramente. Me estoy refiriendo al señor Humberto Arandia. Entonces, 27 de marzo de este año, no le estoy hablando hace 10 años. Luego, el 13 de abril, la ex ministra de Planificación y Desarrollo, la señora Gabriela Mendoza, también ratifica y garantiza que existe el financiamiento para que se realice el censo. Pues estamos en abril. Ya a partir de mayo comienzan a surgir algunos fenómenos que no nos explicamos qué pasó. Pero el 9 de mayo se conoce que el director del INE había renunciado por motivos de salud. El 8 de junio ratifica su renuncia el señor Humberto Arandia. O sea que ya el censo, comienzan a surgir algunos negros nubarrones sobre el tema del censo, y el mismo 8 de junio el presidente Arce rechaza la renuncia del director del INE, y qué casualidad, al día siguiente la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, renuncia. O sea, algo estaba pasando ese momento en el gobierno. O sea, estamos acá hasta el 8 de junio que todo marcha como está acordado. El 9 se posesiona el nuevo ministro, a Sergio Cusicanqui, ¿no? Y el presidente le señala que una de las tareas que tiene es el censo 2022. Para no alargar más, el día 23 de junio, y ahí tengo entendido que el diputado asistió a esa sesión, ¿no? Cuando fue el ministro de Planificación, porque tenía una petición de informe, y el 23 el ministro vuelve a ratificar que hay censo. Muy bien, entonces tenemos nosotros varios elementos, ¿no? O sea, el problema, estimados compatriotas, no está en Santa Cruz, no está en lo que se denominan los golpistas. Hasta junio todo marcha sobre ruedas. Había un avance del 92%, se estaban realizando los trabajos, pero después
el 12 de julio, ya el Consejo de Autonomías pide postergación del censo. ¿Pero qué es el Consejo de Autonomías? ¿Quién es el que debe llevar a cabo el censo? ¿Unos políticos que han sido elegidos como gobernadores o el instrumento, la institución técnica que es el Instituto Nacional de Estadística? Y el 14 de julio ya se aprueba el Decreto Supremo 460. No voy a hacer mayor relato histórico al respecto, sino en lo que quiero concentrarme, estimados compatriotas, es que este problema no generó el imperialismo, no generaron los neoliberales, no generó la oligarquía de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Este problema lo ha generado el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Porque si nosotros teníamos hasta el 23 de junio el compromiso oficial del gobierno de llevar a cabo este censo en noviembre, ¿por qué modifica la situación? Entonces, si ahora vamos a entrar a debatir que lo que dijo el señor Camacho, que lo que dijo el señor Calvo, eso es secundario. Aquí el tema central es, ha habido un cambio en la posición del gobierno. Y sería honesto de parte del gobierno que explique por qué ha tomado esta decisión contraria a sus declaraciones hasta el mes de junio. No le estoy hablando, subrayo, de hace 5 o 10 años. Hace 4 meses todavía el gobierno decía que íbamos a tener censo en noviembre de este año. Entonces, esa es mi pregunta. No me voy a extender más, porque me gustaría especialmente escucharlo al diputado Juan José Jáuregui. Tal vez él nos puede aclarar estas dudas sobre lo que ha sucedido, ya que entiendo yo debe tener mayor información que nosotros, simples mortales y ciudadanos de a pie, que no contamos con información privilegiada. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a don Julio Alvarado, iniciando el programa. ¿Qué dice el diputado Juan José Jáuregui? Le corresponde abordar este primer punto del programa. Bien, muchas gracias. En realidad, nuevamente agradecido por la oportunidad que se brinda al suscrito de poder ser parte de esta importante palestra comunicacional a objeto de poder hacer conocer y también atender algunas preocupaciones que obviamente están emergiendo producto de la administración de la cosa pública y también producto de los escenarios un tanto complejos que estamos atestiguando los bolivianos y las bolivianas. Voy a permitirme saludar a Julio Alvarado en su condición de analista, pero también saludar en esta oportunidad al exdiputado nacional Amílcar Barral, quien en esta oportunidad seguramente va a tener la posibilidad también de hacer conocer algunas observaciones que esperemos que, más allá de encontrar colisiones dentro de este medio de comunicación, nos permitan encontrar puntos de convergencia para que podamos encontrar soluciones coherentes y pertinentes. Bueno, en todo caso, creo que a objeto de que la población en su conjunto pueda tener la posibilidad de entender de qué estamos hablando de un evento absolutamente técnico, estamos hablando de un censo de población y vivienda que tiene como objetivo fundamental el recuento de la población y de las viviendas para generar información estadística confiable, veraz, oportuna acerca de la magnitud, la estructura, el crecimiento y la distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas. Como verán ustedes, de esta definición podemos entender que no estamos asistiendo y no tuviéramos que estar observando un evento político, sino un evento absolutamente técnico, que sí tiene algunos componentes nada comunes, porque en realidad no debemos también desconocer las condiciones previas a la gestión 2020, un año en el cual hemos tenido que transitar una pandemia que no solamente ha afectado la programación dentro de lo que es la configuración de la realización de un censo de población y vivienda en el Estado boliviano, sino también en todo Sudamérica. El
la pandemia ha generado muchas postergaciones de realizaciones de censos de población y vivienda. Informes de CEPAL, por ejemplo, señalan de los 14 censos que estaban programados en el escenario latinoamericano, 12 tuvieron que posponerse por contingencias emergentes del tema de la pandemia. Pero más allá de esto, también tenemos otro escenario que no es para nada común ni habitual. Desde la gestión 2019 hemos tenido una ruptura constitucional, hemos tenido un gobierno que no tomó en serio también la realización del censo de población y vivienda. Con estos antecedentes, considero que debemos también hacer observancia a cuál es, y la pregunta del señor Alvarado con relación a qué es el Consejo Nacional de Autonomías. Bueno, conforme a la Ley Marco de Autonomías, el Consejo Nacional de Autonomías es una instancia permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el gobierno y las entidades territoriales autónomas. Por mandato de la Constitución Política del Estado, sí, es el INE, es el gobierno central, es el gobierno nacional que se encarga de la organización de estos eventos como el censo de población y vivienda. Es una competencia privativa, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero no el hecho de que sea una competencia privativa involucra de que no tenga que existir participación de las entidades territoriales autónomas. Los 342 municipios que hacen a la realidad de nuestro territorio nacional tienen una activa participación en el trabajo para llegar en condiciones adecuadas a la realización del censo de población y vivienda. En fecha 12 de julio se ha realizado a convocatoria del presidente Luis Arce Catacora, se ha convocado a los 9 gobernadores de los 9 departamentos, se ha convocado a la representación de los gobiernos municipales y se ha convocado a la representación del sistema universitario para hablar de las condiciones en las cuales nos encontramos para poder abordar el censo de población y vivienda. Y lastimosamente en aquella oportunidad se percataron, por información también de los gobiernos municipales, que muchos gobiernos municipales aún no han resuelto conflictos referidos a el tema límites vinculados al cumplimiento de la ley 339 y al tema de delimitaciones también vinculados al cumplimiento de la ley 252. En el tema límites, por ejemplo, como antecedente debemos tomar en cuenta que en el caso de Santa Cruz existen conflictos de límites entre el municipio de Guarnes, Montero y Saavedra, San Juan y San Carlos, San Pedro y Santa Rosa, San Matías y Carmen Rivero Torres, Roboré y San Matías y Quijarro, temas limítrofes que hacen imposible poder avanzar rápidamente en la actualización de la cartografía, que es un elemento básico, fundamental, elemental, para poder trabajar en un censo de población y vivienda. Y bajo esta radiografía, bajo este diagnóstico, fue propuesta de los miembros del Consejo Nacional de Autonomías, evento del 12 de julio donde no asistió para hacer conocer sus observaciones a esta decisión el gobernador del departamento de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, que se tomó una decisión de poder posponer este evento censal hasta poder resolver estos conflictos. Bueno, de ahí en adelante ya viene una serie de construcciones, de narrativas, de discursos y de argumentos que pretenden justificar la urgencia de la realización del censo de población y vivienda. Entre algunos de estos está, por ejemplo, la mayor asignación de recursos económicos a las entidades territoriales autónomas. Creo que no han sido muy sinceros algunos de los representantes del departamento de Santa Cruz al momento de poder señalar que estaban buscando mayor asignación y mejores días para sus ciudadanos y sus ciudadanas, estaban buscando mejores condiciones económicas. Y a las pruebas me remito. Tenemos una de las gobernaciones más ineficientes en la administración de la cosa pública. Tenemos la gobernación que hasta hace un mes tenía una ejecución presupuestaria que no superaba el 17%. Bueno, siendo que nos encontramos en estas circunstancias, hemos visto que un grupo minoritario
que exige que el censo se haga en el primer semestre de la gestión 2023, cuestiona de aquí a mayo, a junio de la gestión 2024, cuando se debería ajustar el proceso en tiempo más breve, señalan ellos. Camacho, Calvo y los miembros del Comité Interinstitucional aseguran que el INE y el gobierno prolongan innecesariamente el cronograma porque no le conviene que haya resultados del censo antes de las elecciones 2025. Vea usted el carácter tendencioso de vincular un evento técnico con un evento político como es una elección general. Bueno, es evidente que más bien son ellos quienes usan el censo como pretexto para afanes absolutamente políticos. Son ellos los que buscan pretextos para evadir los cuestionamientos por una inacción, una incapacidad de gestión por un lado y sus procesos con la justicia por el otro. Bueno, los representantes de organismos internacionales que están acompañando la organización del Censo de Población y Vivienda, como el de la ONU, la CEPAL, ratificaron con explicaciones técnicas que el calendario es óptimo en la gestión 2024 para garantizar un censo ajustado a los estándares de calidad. Ahora, ¿cuál es el trabajo pendiente del INE antes del censo? Pendientes en la gestión 2022. La actualización cartográfica estadística. Para inicios de noviembre se espera tener las listas de la cartografía base de los municipios que aún no la entregaron. Vuelvo a reiterar, conforme el informe que hace unas semanas hemos conocido de planificación, entendemos y conocemos que simplemente 44 municipios en este momento están empeñados en poder garantizar su actualización cartográfica, de los 342 que aún quedan pendientes. Incluso la ciudad de Santa Cruz aún tiene pendiente su actualización cartográfica. Simplemente son 4 ciudades capitales que han podido acceder a esta situación. Esta es una de las razones que les referiré a la actualización cartográfica. Esta es una de las razones de mucho peso para no acortar el cronograma para la realización del censo, programado para los meses de mayo a junio de la gestión 2024, que son las fechas fatales donde deben realizarse este evento técnico. Sin la actualización cartográfica sistemática que trabaja el INE y el Comité Interinstitucional quiere recortar o simplificar el tiempo necesario para arreglar sus problemas de límites intermunicipales, la mitad de los municipios cruceños no recibirían la correcta asignación de los recursos que le corresponden. Esto debido a que de los 56 municipios cruceños enfrentan problemas de límites que no permiten un correcto conteo de la población existente. Recordemos que la coparticipación tributaria se obtiene en función de la población de cada municipio y no en función al total de población departamental. Y con la coparticipación tributaria, cada municipio financia escuelas y hospitales. Es decir, podemos nosotros tener la posibilidad de tener cuantificada cuánta población hay dentro del departamento, pero lo que no vamos a poder cuantificar si no tenemos una actualización de la cartografía es cuánta asignación de la coparticipación tributaria le corresponde a X o Z municipio, bajo el antecedente de que existen conflictos incluso en el municipio de Guarnes y otros municipios de La Guardia con el tema del municipio capital de Santa Cruz. Y este no es un elemento sencillo a resolver, y no es un elemento simplemente que hace a la realidad del departamento de Santa Cruz. Este es un elemento que hace a la realidad de los 9 departamentos de nuestro estado plurinacional. Y esta es una de las causas que hace que exista conflictos para poder comprimir las fases que nos permita llegar a la gestión 2023 como escenario de la realización del Censo de Población y Vivienda. Y lastimosamente, con todos estos elementos técnicos, se ha invitado el 15 de agosto a reuniones técnicas en donde tenían la posibilidad la representación cívica, la representación de la Universidad Gabriel René Moreno, de presentar una propuesta realmente factible. Pero lastimosamente, a partir de estos eventos no hemos podido conocer una propuesta real. Los que hemos tenido posibilidad
don Julio Alvarado, de poder revisar la propuesta del departamento de Santa Cruz, integrada por 127 fojas, hemos podido evidenciar que simplemente 2 fojas hacen a la propuesta del ajuste de un cronograma para alcanzar el mes o los últimos 6 meses de la gestión 2023. Por lo demás, no existe fundamentación para poder comprimir algunos eventos que son necesarios para completar los requerimientos de la etapa precensal. Posterior a esto, siendo que no existe la voluntad de poder asistir a los eventos de discusión, construcción, que han sido planteados por parte del gobierno nacional, es que ya hemos visto ingresar a un otro escenario que obviamente todos, desde los distintos escenarios, repudiamos, porque tuviéramos que estar privilegiando una discusión técnica y no una discusión política. Probablemente en este programa tuvieran que estar técnicos especialistas en estadísticas, en encuestas, en censos, que estén enriqueciendo. Pero lastimosamente, de las posiciones políticas que hemos ido evidenciando por parte del bloque del Comité Cívico de Santa Cruz, hemos ido observando de que no existe la voluntad de poder ingresar a un escenario en donde puedan fundamentar, sostener, argumentar, sustentar la propuesta de ajustes al cronograma. Y ahora ingresamos a un escenario en el cual se pretende encapsular, se pretende bloquear a una ciudad simplemente con el afán de poder hacer valer caprichos y no argumentos. Y esperemos nosotros, si hacemos los votos desde las instancias en las que nos encontramos, hacemos votos porque se tenga que privilegiar el raciocinio antes que pretender imponer razones sin ningún tipo de argumentos. Esperemos de que en el transcurso de las siguientes horas podamos arribar a un escenario de resolución de este conflicto, porque a nadie, en lo absoluto, a nadie le hace bien paralizar una ciudad. Existen sectores dentro de la realidad económica del departamento, de la ciudad de Santa Cruz, que hacen una economía de subsistencia, transportistas, comerciantes, gremiales, que ahora se ven en la necesidad de poderse organizar y poder convocar también a un cabildo para poder hacer escuchar su voz, si es que vamos a entender el cabildo bajo los criterios y los preceptos que señala el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado. Creo que las irracionalidades deben despojarse y lo que debe privilegiarse fundamentalmente es el bienestar de los bolivianos y las bolivianas, y retirar esa concepción absurda de que un censo de población y vivienda simplemente está vinculado a la redistribución de escaños, argumento que ha sido en muchas veces utilizado por el bloque de la oposición que tiene representación dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. Un censo de población y vivienda no es un evento político, es un evento técnico, y la finalidad de conocer cuánto más habitante existe en uno o en otro departamento no está directamente proporcionado a la redistribución de escaños. Interesante sería si es que la cantidad de diputados resolviese la situación económica de un departamento o de una región. Lastimosamente no sucede de esta manera. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Juan José Jáuregui. Le damos la palabra ahora al exdiputado nacional, don Amílcar Barral, después de algún tiempo también Panamericana. Adelante, don Amílcar Barral, bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias a toda la audiencia también de Panamericana. Un saludo a Julio, al diputado Jáuregui. A ver, yo no voy a ser tan tecnicista porque yo soy político y creo que el diputado Jáuregui debía hacer lo mismo. He estado viendo sus notas que hablan lo mismo que lo de Santa Cruz tiene 2 hojitas nomás, lo mismo que se están haciendo los medios y solamente están provocando. Y una de las cosas que yo creo que a usted tampoco le gustaría, diputado, usted habla y quiere seguir culpándole a la Yanine de todo. Yo no he sido parte del gobierno de la Yanine, eso le aclaro, diputado, cuando dice ruptura constitucional del 2019. Yo era diputado en esa gestión y yo no permito que se haga eso porque no ha habido eso. No ha habido tal. Es lo mismo que si usted habría sido en esa época diputado, un colega mío, yo que le diga que ha sido un fraudulento. Sé que no lo aceptaría. Es por eso que quiero aclarar primero eso. Por otro lado, a ver, ¿de dónde vienen estos problemas? No es pues porque los de la derecha se han inventado, que los de Santa Cruz.
¿Quién ha firmado un decreto el 21 de julio del año pasado? Y todo, ¿no se ha preguntado? Porque el decreto no lo firma don Luis Arce porque él quiere, lo firman también los ministros. El decreto 4546, donde decían que el 16 de noviembre del 2022 tenía que haber censo. No lo ha hecho Camacho, no lo ha hecho gobernadores, no lo ha hecho el Manfred o la Eva Copper, no lo han hecho ellos. Lo ha hecho el gobierno porque estaban seguros que todo tenían. Yo estaba escuchando unos archivos del habla bonito, del vocero presidencial, donde decía él, todo ya está preparado. Sí o sí se hace el 2022 y en noviembre hacemos el censo. Han insistido hasta el final. Y si usted se acuerda, y yo apelo a su sinceridad, diputado, yo le creo uno de los más coherentes que tiene la bancada de su partido, ¿por qué se denuncia? No se denuncia. ¿Por qué las denuncian a la ministra Mendoza? Precisamente porque entraron en divergencia con el director del INE. Primero, el del INE estaba seguro que no se podía hacer el censo. Le dice a la ministra, pero la ministra tenía orden que sí o sí se haga. Y es por eso que incluso en una de las cartas que le envía es por divergencias con la ministra. Y cuando se explica todo cómo ha sido, las denuncian a la ministra y lo meten a Cusicanqui. No sé si eso ha sido, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Dicen ese Consejo de Autonomías, hacen reunir a los alcaldes y gobernadores. Podemos decir la mayoría del MAS. Ellos no les van a decir, pues, no. Le voy a dar ejemplo de La Paz. Cuando ha ido Iván Arias, ¿a quién le han traído, que no tenía nada que ver con nuestro municipio, le han traído para presionarlo? A la Eva Copa. Ha aparecido en medias de unión. Y no tenía nada que ver con el municipio. El tema de Manfred Reyes Villa también es un tema especial. Usted sabe que por qué está aceptando. No es porque el tema del 2024, lo están presionando también por los procesos que tiene. Y obviamente a los otros gobernadores y demás, si no es por político ser obsecuentes con el gobierno, no sean también amenazados que sus recursos iban a ser recortados. Porque siempre ha sido, ¿no? Incluso antes, cuando era el candidato, incluso presidente, creo, don Luis Arce, cuando fue a Tarija en el tema de las vacunas va a llegar solamente para ellos y no va a llegar para los de clase media y demás. Entonces, si nos damos cuenta, este problemita se lo han ganado solitos. O sea, nadie ha provocado que vaya y diga, no, nosotros queremos el 2023, 2022, si estamos hablando del tema de fechas, seamos sinceros. El gobierno ha firmado un decreto que se tenía que hacer en noviembre, 16 de noviembre del 2022 el censo. Han tenido 10 años, diputado, para armar todo eso. O sea, entonces, ¿de qué les pagamos a los trabajadores, a los técnicos del INE? ¿De estarse rascando? No han podido preparar. Ahora, ahí viene pues la duda de la gente, de que lo suspendan por 2 años, si todo ya lo tenían armado. Recuerdo que aprobaron incluso préstamos internacionales para hacer el tema del censo. Y eso es hasta irresponsabilidad que les hace quedar incluso a los mismos legisladores. Porque cuando ha ido Cusicanqui, por eso apelo yo a la conciencia, diputado, cuando ha ido Cusicanqui a una interpelación, él también insistió que el 2022 se iba a hacer el censo. Y ahora nos salen con el 2024. Lo peligroso, ¿cómo le digo? A ver, los perros rabiosos que salen a provocar una región que es la oriental. Le estoy hablando y le voy a dar nombres. El ministro Edgar Montaño, ¿qué dice? Voy a ir a desbloquear con mis maquinarias, como si fuera de él, ¿no es cierto? Cuando tiene un conflicto tan grande, que es corrupción en su ministerio, y que hasta ahora lo siguen encubriendo, de los 18 millones, como si fuera su plata, disponiendo de maquinaria. ¿Y por qué no hace lo mismo aquí, desbloquea con maquinaria y todo eso cuando nos vienen a cesar el Prado en La Paz, o nos cercan La Paz? ¿Por qué no se va a Potosí, donde hay bloqueos? ¿Por qué lo tiene que hacer siempre en Santa Cruz? ¿Por qué esos mensajes de odio? Si bien podemos tener divergencias políticas, aquí no está habiendo un tema de elecciones, quién va a ser presidente o quién no. Aquí está habiendo un tema muy importante que tenía que ser el 2000 porque es cada 10 años.
El problemita que se están ganando es que se está acumulando el problema y se va a hacer en todo el país. Yo todavía creo que el presidente Luis Arce puede hacer algo en esto, porque lamentablemente el tema del censo se ha politizado, y no se ha politizado entre la oposición y el oficialismo, se ha politizado dentro del movimiento del socialismo, porque ahorita ¿a quién le interesa que tenga problemas Luis Arce? No le interesa al Camacho, no le interesa a la oposición. Por lo menos yo, que soy opositor al MAS, y usted me conoce, y siempre hemos sido, Julio también, no me interesa en ningún momento voltearlo a Luis Arce, o darle golpe de Estado, no. Él ha ganado democráticamente, que se mantenga, que termine su gestión. Pero ¿sabe a quién le interesa? Hay un tercer interesado. El gobierno, pongamos la región del Oriente, que es Santa Cruz, y el tercer más interesado es Evo Morales. Partamos de ese lado, después vamos a estar viendo seguramente el tema interno al MAS. Le decía de los... ¿por qué genera dudas, diputado, el tema del 2024? Por lo que ha pasado el 2019, el fraude. Por lo menos a mí me genera eso. ¿Por qué tienen que hacerlo cercano a unas elecciones generales? A la mayoría de la gente no se olvide que incluso con el tema del censo, resultados del censo, se tiene que ver hasta escaños de diputados, senadores. No es una cosa que no se tenga que tomar en cuenta. Yo así lo quiero hacer facilito porque hay gente que no entiende los tecnicismos que usted ha utilizado en su intervención. ¿Sabe qué, diputado? Usted entiendo que es representante de La Paz. De Oruro. Bueno, somos iguales, yo era representante de La Paz. No hace bien parar, dice usted. ¿Quiénes somos los maestros que nos han enseñado paros, bloqueos, dinamitazos y demás? Y ojo, que su región era la más sufrida, porque estaba al medio de Cochabamba, de La Paz, en el medio. Se hacía bloqueo al medio de La Paz, porque por Oruro tenemos que pasar todos. Sé que Oruro necesita, como Potosí necesita el tema del censo urgente, por los recursos económicos, pues son departamentos que son olvidados. Tiene razón, o sea, parar, bloquear está mal. Pero lamentablemente en el MAS, no sé si se incluye, o sea, cuando bloquean y paran gente que no es de su partido, es malo. Métanlos en cana, hagan lo que sea, vayan a gasificar, vayan. Pero cuando hace gente del MAS o movimientos sociales del movimiento al socialismo, por poco mandan policías a que les ayuden a bloquear. Y yo creo que no está bien. Lamentablemente en este tiempo, y no voy a decir en la gestión de Luis Arce, desde mucho más antes, de los 14 años, los que eran supuestamente discriminados, hoy son los discriminadores. Lamentablemente se ha impuesto de que en Bolivia tenemos hoy ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera tienen un carnecito azul y los de segunda estamos ahí, trabajando todos los días. Se dice que viven del día y vaya a ver, ¿cómo? Y yo lo he denunciado ayer y con pruebas, diputado. ¿Cómo los obligan? Y me da pena, de verdad, más allá que sean de su partido, me da pena a los funcionarios públicos. Los obligan a marchar. Los obligan a trotar como payasos aquí en el Prado, discúlpeme, diciendo que son los guerreros azules. Ahora todos viajando a Santa Cruz, ¿cuánto el pasaje? 250, 270 bolivianos. Ida y vuelta, póngale 500. Su estadía otros 200, 1.200 de su sueldo. Muchos ganan 3.000, 3.500, son funcionarios públicos. ¿Y por qué tiene que aguantar esa gente? Porque les dicen, te vamos a sacar de la playa, no te vamos a renovar el contrato, y sabemos que es así. Hemos sido autoridad, yo he sido autoridad y sabemos que es así. Entonces, aquí tenemos que hacer una cosa. Se tienen que sentar, nadie tiene que imponer su capricho, porque dicen sin condiciones. Ya está pues siendo condicionada el tema de la región oriental, porque ya hay un decreto que han firmado que el 2024 ya está condicionado ese diálogo. Partamos de cero, ya no han hecho, ya, que no salga el 2022 como ustedes pedían del MAS. Tampoco el 24 como están pidiendo los del MAS, que sea del 2023, y le aseguro que el país se pacifica y no va a haber necesidad de este tipo de conflictos. Muchas gracias, don Amílcar Barral. Vamos a realizar una segunda ronda en este tema porque sin duda existen puntualizaciones, pero les vamos a solicitar por favor
acortar el tiempo de su participación. Don Julio Alvarado, empezamos. Muchas gracias, José Luis. Pero yo he sido el más parco en mis declaraciones y en el tiempo. A ver, yo en primer lugar saludo esa buena predisposición del diputado de que se deben encontrar soluciones. Yo creo que eso es lo que quiere la población. La población está cansada de tanto enfrentamiento, de tanto insulto, etcétera. Y la crisis sigue golpeando y por lo tanto tendríamos que ponernos a trabajar todos juntos para evitar que Santa Cruz entre en un paro indefinido, ¿no? Y vuelvo a señalar, no es que Santa Cruz quiere, ya hemos demostrado con fechas que esto lo ha generado el gobierno, ¿no? La última declaración oficial del ministro en la Cámara de Diputados, donde usted estaba, diputado, ha señalado que va a haber, que el censo se lleva a cabo en noviembre. Pues bien, entonces, hasta esa fecha nadie estaba pidiendo nada desde Santa Cruz. Entonces el tema no es acá Santa Cruz, es el cambio de gobierno. Pero para hablar de diálogo, para sentarnos a conversar, que es bueno, yo lo saludo. Eso deberíamos haber hecho desde el 2006 y no enfrentarnos, y así se evitaba lo que ha pasado en Cochabamba, en La Calancha, en Chaparina, lo que ha pasado en el 2019. ¿Por qué? Porque el gobierno del MAS no sabe negociar, no sabe sentarse en una mesa de negociación. ¿Cuándo ha negociado el MAS? Solo con epítetos, no nos sentamos con vendepatrias, neoliberales. En todo país democrático, los que están en el gobierno, ¿no?, se sientan con la oposición. Y aquí quiero, estimado diputado, yo le sugeriría, ponga el canal chileno, me da envidia sana. Anoche escuchaba un discurso del presidente Boric y dijo dos cosas que me impactaron. La primera dijo, y Boric no es neoliberal, no me va a decir que está entregado al imperio ni nada, ¿no? Gabriel Boric dijo, yo soy presidente de todos los chilenos y por lo tanto yo voy a ir a solucionar aquellos problemas que tengan todos los chilenos, independientemente de los que hayan votado por mí o no hayan votado por mí. Ese tipo de políticos queremos tener en el país, ese tipo de presidentes queremos tener. Y la segunda que me llamó a mí la atención dijo, desde que yo me he presentado como candidato a la presidencia, yo sabía que Chile tenía serias dificultades, por lo tanto yo no le voy a echar la culpa a los anteriores gobiernos. Esos son políticos de nivel. Aquí en Bolivia siempre, la señora Áñez, todo ha hecho la señora Áñez en 11 meses. No, hay que ser un poco más. Yo sé que usted recibe un libreto del gobierno para que plantee sus puntos, pero si queremos diálogo tenemos que hablar la verdad, ¿no? Eso de la ruptura constitucional no tiene sentido, ¿no? Entonces enjuicien a la señora Copa. Empecemos por ahí. Si vamos a ser honestos, si ha habido golpe, entonces la golpista ha sido la señora Copa, porque hay fotos abrazándose, firmando decretos, leyes, ¿no? Entonces, y todos los que se han quedado de diputados y senadores en el Parlamento, a todos esos enjuicienlos. O sea, hablemos la verdad, hablemos claramente y no repitamos estos slogans, golpes, ruptura constitucional, que es falso. Luego, nos dicen la pandemia del 2020. Mi estimado diputado, las declaraciones que yo he leído son de este año. Ya había pasado la pandemia, o el ministro no se había enterado que había habido pandemia y que habíamos tenido problemas. O sea, ese justificativo no tiene sustento, ¿no? Luego el otro, lo que sí me preocupa a mí, y le soy bien sincero, que me ha sorprendido lo que usted ha dicho. Hay problemas de límites, y mientras haya problemas de límites, no se puede llevar a cabo el censo. Diputado, usted es militante de un partido, su partido está desde el 2006 en el gobierno. Han tenido muchas gobernaciones, entre ellas las de La Paz. ¿Por qué no han solucionado los problemas de los límites entre los municipios? No eche la culpa al imperio ni a los cambas. ¿Por qué no lo han hecho? Entonces, eso quiere decir
y usted me va a corregir, o he entendido mal, que mientras existan estos problemas de límites, no va a haber censo. O sea que el censo se va a suspender y es una tramoya lo del 2024 y que no va a haber censo los próximos 10 años hasta que no se solucionen los problemas de límites. Entonces estamos aquí ante otra situación. Aquí nos están engañando, así como hasta junio nos han engañado diciéndonos que todo ya estaba listo y que habían avanzado en el 92% de la preparación del censo. Ahora nos están engañando con el 2024. ¿Es correcta la interpretación que tengo o no? Los organismos internacionales, yo no voy a entrar a comentar al respecto, pero nosotros como sociedad civil ya estamos enviando cartas para sentarnos con estos de los organismos internacionales y vamos a hablar allá política y técnicamente, ¿no? Cuando usted dice que solo 44 municipios, voy a entrar a lo técnico, y para lo técnico, diputado, he traído un libro, porque yo no soy paco. Esta es una publicación que hemos sacado entre la Gobernación de La Paz, a cargo del MAS, del señor Cocarico en aquel entonces, y la Universidad Mayor de San Andrés, cuando yo era director de planificación. Hemos hecho un trabajo conjunto, y el año 2012 hasta junio, viendo ya que en el INE las cosas no marchaban bien, nosotros hemos hecho una encuesta sociodemográfica de todo el departamento de La Paz. O sea que yo puedo hablar con conocimiento de causa. Y porque a mí todo me gusta justificar, aquí puede ver quiénes hemos participado de todo ese equipo, y aquí está Julio Alvarado. Entonces, yo sé de encuestas. Yo no soy un paco, con respeto de todos los pacpacos que existen. Entonces, si usted nos dice que solo 44 municipios tienen su cartografía actualizada, eso no sabía el INE hasta junio del 23, o hasta el junio del 22. No sabían, recién se han enterado. No tiene consistencia, ¿no? ¿Para qué le pagamos? Ahí coincido yo con Amílcar. ¿Para qué le pagamos a un INE que nos dice que no había hecho nada y que recién van a hacer? Y que es falso lo que anteriormente había dicho. No solo que por qué los pagamos, ¿por qué no los votan a los que están dirigiendo esa institución? Si son tan incapaces. Nosotros necesitamos gente que vaya a trabajar, gente profesional formada. Esta encuesta hemos hecho nosotros, y yo quiero saludar a mis colegas ahí de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de estadística. Ahí ustedes pueden encontrar profesionales de primer nivel, ¿no? Y que actualmente están trabajando apoyando a este comité interinstitucional del censo en la ciudad de La Paz. Entonces, a estos señores del INE que tienen tanto presupuesto, hay que hacer una auditoría. Usted como diputado, haga una auditoría y dígale por qué le ha mentido a la población, por qué decían que se podía hacer y después dice que no se puede hacer. Esa es su función de fiscalizar, espero, diputado, ¿no? Que no hay redistribución de escaños. Claro, lo del INE no sale, los datos estadísticos no van a redistribuir escaños, pero es la base estadística con la que se toman políticas públicas. Los datos del INE no van a crear ítems en salud o en educación, pero sí vamos a saber dónde hay más niños, entonces ahí se van a tener ítems para los médicos que atiendan a los niños. Allá donde hay más viejos van a haber ítems para los médicos que atiendan a los viejos, etcétera. Para eso sirven los datos, ¿no? Entonces, sí, no va a haber censo por el tema de límites. Yo le vuelvo a preguntar, el 2012 hemos ido a un censo y habían problemas de límites. Entonces, ¿por qué el 2012 se hace censo con problemas de límites y ahora 2022 decimos no se puede hacer mientras esto no se solucione? O sea, no hay coherencia, todo es una contradicción constante. Explíqueme, por favor, desházneme, por favor, yo no entiendo. El 2011 hay problemas de límites y se hace censo. Ahora hay problemas de límites, no se puede hacer censo. A ver, explíquenos algo razonablemente para que nosotros podamos entender que se tiene que solucionar este tema, que un paro no beneficia a nadie. Yo no voy a ser demagogo decir ese paro es excelente y genera riqueza y los paros del MAS y los bloqueos del MAS son malos. No, todo paro
todo bloqueo afecta a la población. Y si tanto hablan de bloqueo y tenemos honestidad política y moral, diputado, recordemos ese bloqueo salvaje que hubo el año 2020 en plena pandemia. En plena pandemia, bloquear el país, bloquear. Nadie está diciendo que no tiene que haber protesta. La protesta está legalmente establecida en nuestra Constitución. Pero ahora decimos, eso nos va a afectar. Y en agosto del 2020, el movimiento al socialismo estaba bloqueando en plena pandemia y no dejaba pasar oxígeno para... Y hay más de 40 muertos y nadie ha investigado eso. Usted es diputado, usted es un joven diputado. ¿Por qué usted no genera un proceso de investigación? ¿Qué ha pasado con ese bloqueo? Así como se quiere satanizar el bloqueo de Santa Cruz, que es un legítimo elemento, instrumento de la ciudadanía pacífica, ¿no? Lo que va a tomar una decisión en un cabildo de más de 1,5 millones de personas, ¿por qué no averiguamos? Usted, diputado Juan José Jáuregui, ¿por qué no plantea que se inicie una investigación imparcial sobre ese paro del año 2020? Y si hubo o no hubo daño económico, si hubieron o no hubieron muertos, ¿por qué no investigamos? Y ahí sí, tengo usted por seguro, yo voy a ser el primero en reconocer su gestión en esos casos. Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado. También, sin duda, tiene varias puntualizaciones el diputado Juan José Jáuregui. Adelante. Bueno, yo creo que vamos a tener que duplicar el tiempo para el suscrito, ¿no? Creo que estamos de 2-1, ¿no? Pero bueno. A ver, recuperemos algunas aseveraciones que ha señalado Amílcar Barral. Y me extraña que desconozca la normativa con relación a la continuidad de los censos de población y vivienda. Hay una falacia que se ha ido manejando, el hecho de que los censos se deben realizar cada 10 años. Y en alguna oportunidad hemos visto algunas aseveraciones por parte de dirigentes y parlamentarios, incluso de oposición, y en este momento también usted ha sostenido que cada 10 años. Eso simplemente es un criterio, es una recomendación de CEPAL para que sea esa la continuidad de la realización de los censos. Algo formal, escrito en ley o en decreto, no existe. Primer escenario. Segundo escenario, y es algo que de ninguna manera puedo permitir que se pueda aseverar, la existencia de un fraude en la gestión 2019. Existen los actos investigativos que se han desarrollado y se ha evidenciado de que no ha existido ningún fraude en la gestión 2019. Lo que ha existido ha sido un golpe de Estado. Esa es una apreciación absolutamente compartida, no solamente por el suscrito, sino por muchos bolivianos que apostaron en la gestión 2020 cuando votaron por el movimiento al socialismo después de la penosa y delincuencial gestión de gobierno que acompañaron. Ahora, los escenarios de investigación que tienen aún por activarse, obviamente están aún pendientes de esto. Hablan de la resolución de los conflictos de límites, no palabracé lo que acabo de señalar don Julio Alvarado. En todo caso, estamos hablando de elementos técnicos que hacen de urgente resolución el tema de la cartografía estadística. Uno, ¿para qué hace el cómputo o el conteo de habitantes y las condiciones en las que viven? Para que se pueda programar la gestión pública y resolver los conflictos de los bolivianos y las bolivianas. Esa es la idea de tener una radiografía de en qué condiciones nos encontramos y este boliviano en qué jurisdicción se encuentra, para que se pueda ver la posibilidad de que sea mayor asignación a este municipio o a este otro municipio. Una de las necesidades de poder actualizar la cartografía. Ahora usted dice, ¿qué han hecho 10 años? ¿Qué han hecho 10 años? Deberían de haber actualizado. Pero ¿cuál la necesidad de tener una cartografía actualizada si vas a realizarla después del 2012, que se realizó el último censo de población y vivienda, y tengas que iniciar el 2013? Si necesitas tener los datos actualizados antes del proceso censal que va a ser objeto de desarrollo. Usted conoce que existen parámetros internacionales que señalan con qué anticipación se debe actualizar tu cartografía para que de esta manera puedas
hacer una planificación de todo el elemento humano que va a ser desplegado para que pueda desarrollar el trabajo censal. Si ha visto usted cómo la ciudad de La Paz hace 10 años estaba compuesto por las zonas, urbanizaciones, barrios. Hace 5 años puedes tener en tu manzana una casa de 2 pisos y ahora puede ser un edificio. ¿De qué necesidad tienes de hacerlo con 8 años de anticipación? ¿No le parece que es ilógica la idea que usted está planteando? Ahora, el otro escenario. Bueno, respeto que usted haya sido parte de una encuesta, pero no ha sido parte de un censo. Diametralmente contrarios, bueno, es una pequeña muestra que usted ha trabajado seguramente con la gobernación y con la universidad, pero no se asemeja a un evento censal. Y tampoco el suscriptor se va a arrogar la responsabilidad de creerse perito en un censo. Pero hay un hecho que no puedo dejar transitar, y yo creo que existen otros elementos que van a también ser objeto de análisis en esta oportunidad, y no vamos a despojar del tiempo a los que me acompañan en esta oportunidad, en este panel, pero también vamos a permitir que la población conozca las verdaderas percepciones que se tienen. Yo no admito, don Julio, y con el respeto que le tengo porque lo he escuchado durante mucho tiempo a través de los medios de comunicación haciendo análisis, pero lo que no admito es que critique usted una movilización de la gestión 2020 del mes de agosto y pareciera que quiere criminalizar esta movilización, siendo que el pueblo en aquella oportunidad y el suscrito ha bloqueado en Oruro. He bloqueado en Oruro y he bloqueado, ¿por qué? Porque hemos visto que teníamos una presidenta que a muchos bolivianos y muchas bolivianas y bolivianos seguramente en este Todos Santos van a recordar a sus familiares que perdieron la vida no por el tema de que hubo bloqueo y no llegó el oxígeno. Se olvidaron de atender con oxígeno, se olvidaron de atender con medicamentos, se olvidaron de atender con insumos. ¿Acaso usted se va a olvidar de ese negociado con los respiradores? ¿Acaso usted se va a olvidar que privilegiaron antes de poder atender y salvar vidas, poder hacer negociados? ¿Acaso no está en este momento el señor Arturo Murillo purgando penas en Estados Unidos porque cometió delitos? Y son delitos cuando todos los bolivianos hemos estado preocupados por salvar la vida de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Nos encerraban en nuestras casas, posponían las elecciones, ¿para qué? Para seguir robando. Y nos movilizamos muchos bolivianos, muchos sectores sociales, ¿para qué? Para exigir elecciones. Y producto de esas elecciones tuvimos la posibilidad de salvar vidas porque solamente fue el presidente Luis Arce Catacora quien adquirió los compromisos internacionales para adquirir vacunas. Seguramente usted también ha tenido el privilegio de contar con una vacuna que gestionó el gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Acaso no era el señor Fernando Camacho en un proceso electoral departamental para la gobernación quien se comprometía a comprar vacunas? ¿Compró una vacuna? Nosotros por eso es que aseveramos que simplemente son posiciones políticas las que están privilegiándose en este momento para poder sostener algunas movilizaciones que no han tenido la posibilidad, un equipo técnico de la gobernación de Santa Cruz, asistir a los eventos a donde han sido invitados y demostrarnos que sí se puede realizar. Usted con la experiencia que tiene en encuestas, demuéstrenos en qué fase del cronograma podemos ir comprimiendo para que podamos alcanzar el último semestre de la gestión 2023, oportunidad en la cual puede realizarse el censo de población y vivienda. Usted que tiene experiencia, demuéstrenos. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. Para ir finalizando este punto brevemente, por favor, don Amílcar Barral. Sí, no me voy a extender mucho, pero también hay que aclarar, uno se siente aludido. Voy a empezar por el tema de los límites. ¿Sabe qué, diputado Jáuregui? En La Paz tenemos todavía problemas de límites. Tenemos edificios grandes en la zona sur que conoce, que van a pagar impuestos en Palca. Hay autoridades que tienen sus edificios y van a pagar impuestos en Palca porque es más barato. Y ahí está pues, la corrupción en tema de municipios de esos lugares que lo maneja el movimiento al socialismo. Entonces lo hemos denunciado nosotros. No se olvide que en Oruro también hay conflicto de límites. ¿Cuántas veces se han matado a los cacachacas, los laimes? ¿Se acuerda? O sea, hay conflictos de límites entre Potosí. Claro, no, pero hay conflictos interdepartamentales. Entre Potosí y Oruro, no me va a dejar mentir. Y eso no es reciente. Eso es hace años. Que no se han podido solucionar. Han habido problemas, han habido muertos y demás.
dice usted que hay organizaciones internacionales que recomiendan que se haga, que recomiendan que se haga el 2024 las elecciones. Ustedes reciben el censo, perdón. Ustedes reciben recomendaciones internacionales de lo que les conviene. No se les olvide que la Derechos Humanos ha dicho también que al inicio en procesos de Evo Morales y a los responsables del asesinato extrajudicial de Santa Cruz, y no han querido saber nada de eso. O sea, no es a lo que le conviene. Y voy a ir en tema de mi trabajo, sigue insistiendo usted, golpe de Estado. Con todo cariño, diputado, yo sé el manejo legislativo y no es necesario que toda su bancada esté de acuerdo. Le desafío a usted, inicie el proceso penal a todos los que hemos sido diputados y senadores que hemos aprobado la ley de elecciones por la cual usted está sentado como diputado. Porque no puede ser, pues, que hayan ido a unas elecciones con una ley que han firmado los encubridores de los golpistas. El MAS tenía 2/3, no nosotros. Y que una golpista, según ustedes, Yanine Áñez, lo ha promulgado y con esa ley han ido a elecciones. Entonces, ¿qué son ustedes? ¿Ilegítimos, diputado? Según a lo que usted dice, el tema de golpe de Estado. El tema del fraude se va a aclarar en su momento. Yo siempre he dicho que Evo Morales va a estar sentado en el banquillo de los acusados, si no es en Bolivia, en el exterior. Porque si no ha habido fraude, ¿para qué se escapa? Han escapado llorándose los que decían patria o muerte. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el mismo ministro Lima. Pues le digo, sería interesante, porque esa ley de elecciones lo firma Yanine Áñez, lo firma Eva Copa como presidente de la Cámara de Senadores y presidente de la Asamblea, o sea, como vicepresidente del Estado, porque las oficinas de Eva Copa eran la vicepresidencia, y lo firma don Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, del Movimiento al Socialismo. Y esa ley, diputado, lo aprueban los 2/3 del MAS. Nuestra ampliación de mandato, que también es inconstitucional, diputado, nos han dicho, o sea, un año más hemos ganado sueldo en mano, se ha aprobado con los 2/3 del MAS. Deberíamos devolver la plata entonces, pero ¿quién de ustedes ha dicho algo de eso? Porque en el primer momento que digan, no, ellos han ganado un año en vano, se cae pues, la ley de convocatoria de elecciones. Ni usted, ni Luis Arce, ni ninguno que ha sido elegido, incluso alcaldes, gobernadores, no tenían razón de ser. ¿Por qué no analizamos por ese lado también la gente que sabe en tema de facilidad? Bloqueado, ¿sabe qué? Y le voy a hablar como una de las víctimas del COVID. Yo no voy a encubrir a nadie. No voy a encubrir, y le voy a mostrar mis discursos en la Cámara, donde si Yanine, si Murillo han robado, que los metan a la cárcel. Lo he dicho en esa oportunidad. Por eso no he sido parte del gobierno de Yanine, se lo aclaro también. Y si esos han robado, procesenlos, métanlos a la cárcel, o ya lo estarán pagando. Murillo ha reconocido que ha cometido delitos, pero por lo menos lo ha reconocido. Aquí se conoce por lo menos Evo Morales que está cometiendo delitos y ha cometido delitos. No ve. Entonces, ahora, me dice usted, y le hablo como víctima del coronavirus, porque yo he estado 35 días en el hospital, casi me voy. Usted ha bloqueado Oruro. Tienes razón, han fallecido mucha gente por esa matufía que han querido hacer con las cámaras de oxígeno. Tiene toda la razón. Pero no es pues un muerto vale más que otro. Han muerto gente por falta de oxígeno. Y si usted ha bloqueado Oruro, debe ser uno de los culpables de la muerte de la hermana del mismo Evo Morales, porque ha fallecido por falta de oxígeno también. ¿Y sabe quién encabezaba eso? Cuando hablamos de esas cosas, recuerdo, los interculturales. Lo que usted quiera, puedes decir que son mafiosos con el tema del COVID en la época de Yanine, hágalo. Yo no voy a defender a nadie. Pero no lo he escuchado y esperaba escucharlo, como le digo, lo veo de los más coherentes en el MAS, de los poquitos. Hablar de la corrupción en ABC. Otro de los bloqueadores, el que encabezaba era pues Henry Nina de ABC. ¿Por qué cree que yo cada vez yo puedo decirle cualquier cosa a Montaño, al ministro Montaño?
si le digo que él está metido en corrupción, si sabía o no de los 18 millones, porque he estado 6 años de colega de él. Alguna vez hasta nos hemos insultado. Usted sabe cómo es dentro de la Cámara. Pero con el nivel de política que tenía que hacerse. Entonces yo le pido, sabe que cuando hay que mantener, yo creo que si eres político y quieres mantener un discurso en tema de golpe y demás, hagámonos completo. Yo estoy dispuesto a que me procesen por haber aprobado la ley de las elecciones. Pero diputado, no es como ahora. El otra vez se los han mamado a los de la oposición con el tema de defensor del pueblo. Es verdad. Bien, se lo solicito. Pero el otra vez, o sea, esa vez de las elecciones, no era necesario que nos mamen porque ustedes tenían los 2 tercios. O sea, podían aprobar lo que quieran. Entonces, inicie un proceso, porque se ha cometido ilegalidad según usted. Y ahí ya seríamos un poco mucho más limpios en todo lo que estamos haciendo y tendríamos argumentos para el discurso del famoso golpe de Estado que se maneja, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana un poco circunscribirse un poco al temario para los que han sido convocados para el programa, para no desvirtuar, desnaturalizar y obviamente generar un otro debate paralelo que, bueno, es ya desde hace bastante tiempo que se mantiene, al parecer aunque no está dilucidado, pero no es el motivo ni la razón de esta convocatoria al programa. El segundo punto del programa tiene que ver con los problemas internos en el movimiento al socialismo a propósito de los sucesos recientes. Claro, abordamos estos temas porque estamos hablando del partido en función de gobierno, del partido más importante que se ha visto en los últimos tiempos en nuestro país, dada la trascendencia de sus decisiones y actividades y vida interna, pueden generar incluso algún nivel de impacto en la administración de la nave del Estado que sí afecta directamente a todos los bolivianos. Y por ello le damos la palabra ahora a don Julio Alvarado, abordando este segundo punto ya del programa. ¿Qué ve en este tema? ¿Cuáles son las corrientes o qué está sucediendo en el partido de gobierno? Adelante, don Julio Alvarado. Mira, antes hay que aclarar, ¿no?, que nosotros somos coherentes. O sea, nosotros no vamos a socapar ningún acto de corrupción, venga de donde venga, ¿no? Porque el movimiento al socialismo nos ha acostumbrado a que hay corrupción buena y hay corrupción mala, ¿no? Hay delincuentes buenos y hay delincuentes malos, y a unos hay que meterlos a la cárcel y otros tienen que estar bien, gracias. Y aquí yo solamente quiero hacerles recuerdo al diputado de la señora Chacollo, ¿no? El caso Fondioc, gente del MAS ha administrado todo eso. ¿A quién ha muerto en la cárcel? Un inocente. Una de las principales acusadas, ¿dónde está la señora Chacollo? O sea, cuando hablamos de corrupción tenemos que ser, y vuelvo a señalarle, el señor Mugello ha cometido delito, que lo pague, punto. Aquí nadie va a venir a defender a nadie, porque los que tenemos principios morales condenamos todo acto de corrupción. No hay corrupción buena ni corrupción mala, ni delincuentes buenos ni delincuentes malos. Todos tienen que pagar. Usted me ha preguntado qué se puede hacer. ¿Sabe qué es lo que se puede hacer? Ya que tanto dinero han contratado, ¿no? Nos han endeudado y nosotros vamos a pagar, los que pagamos impuestos, vamos a pagar esos créditos. Contraten más personal, punto, es lo más fácil. Nosotros ya el 2012 le hicimos esa recomendación al INE, nosotros le hicimos la recomendación, deje de contratar o de utilizar a los muchachos de los colegios, más bien con los de la universidad haremos el censo. O sea, se puede. Tenemos nosotros más de 300,000 universitarios que pueden ser capacitados rápidamente por estos nuestros expertos de las carreras de estadística de la universidad pública. Y tenemos ahí todo un ejército. O sea, cuando hay voluntad política se puede hacer. Vámonos al segundo punto, porque nos hemos desviado y el tema del golpe, ahí coincido. Inicia el juicio a todos los diputados y senadores que han sido golpistas.
diputado, usted se convierte en el líder de la oposición y usted se convierte en el líder de todos, tanto de la oposición como del oficialismo y más que todo del pueblo boliviano, si inicia ese juicio o si plantea la iniciación de su juicio para que de una buena vez se zanje ese problema del golpe y se pueda comprobar el fraude. Pero ahora vamos al segundo. Para mí no sería ninguna sorpresa que hayan, yo no lo denominaría problemas internos en el MAS, sino diferencias, que hayan visiones políticas ideológicas diferentes dentro del MAS. Como dentro de cualquier organización política debería existir esto. En un sistema democrático esto se ha dado. Y si revisamos nosotros la historia de los partidos políticos en Bolivia, vamos a ver que siempre han habido corrientes, fracciones, etc. Eso no debería sorprender, es algo normal en las organizaciones políticas porque hay visiones y percepciones diferentes. Pero aquí lo que llama la atención que estos problemas internos del MAS están basados en denuncias de corrupción. Se ha denunciado, ¿no?, que un sector del MAS ha recibido dinero del narcotráfico, de otro sector del MAS. O sea, aquí no son problemas político-ideológicos. No están debatiendo si la gestión del presidente Arce es correcta o si habría que hacer unos cambios para reconducir y hacerla más eficiente. No están discutiendo eso. Se están acusando mutuamente de cometer delitos. Y eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. O sea que en ese sentido, ¿no?, estos problemas son de corrupción. El debate dentro del MAS es de corrupción. Y aquí permítanme, por favor, voy a hacer un paréntesis, pero en una edición anterior yo cometí un grave error cuando hablaba y denunciaba actos de corrupción en la policía. Y mencioné equivocadamente, y por eso no les obliga, yo pido 1000 disculpas por haberlo mencionado, al general Víctor Hugo Escobar, porque sé que es un policía que dirigió la Policía Nacional, ¿no?, y yo involuntariamente cometí el error de mencionarlo entre comandantes corruptos de la Policía Nacional. Entonces, desde Panamericana le mando mis disculpas por haber cometido por haberlo mencionado al general Víctor Hugo Escobar, ¿no?, y le pido 1000 disculpas. Volviendo entonces sobre el tema de la corrupción, vemos nosotros que este enfrentamiento muy duro al interior del MAS, lo que está generando son justamente estas acusaciones, ¿no?, que nos generan un gran signo de interrogación. Esas acusaciones, porque ahí, diputado, yo soy muy respetuoso de la Constitución. Yo respeto el artículo 116, aunque fui uno de los que me opuse a esta Constitución en 2009. Pero como los que tenemos principios democráticos, aceptamos que la mayoría del pueblo boliviano quería esta Constitución. Pues bien, y el artículo 116 de nuestra Constitución establece que se presume la inocencia. Entonces yo no voy a hablar de que son delincuentes o no son delincuentes. Se presume la inocencia. Y todas estas denuncias que se han hecho entre los militantes del MAS tienen que ser investigadas. Pero ahí nuevamente la pregunta, ¿podemos nosotros confiar en una investigación independiente cuando tenemos un ministerio público y un sistema judicial que está carcomido por la corrupción? Y aquí otra vez hay que hacer una excepción. Yo conozco jueces y fiscales probos, honestos, pero es una minoría. La gran mayoría ha entrado al tema de la corrupción. Entonces, estos problemas no son políticos ideológicos, estos problemas son denuncias de corrupción y por lo tanto tiene el movimiento al socialismo la obligación de pedir que se investigue de forma independiente.
Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado. ¿Qué dice en este segundo punto diputado Juan José Jáuregui? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los elementos que se van presentando en este escenario tan complejo que a veces se dice se presenta en el partido de gobierno? Bien, en realidad, para no dejar escapar una idea que tengo que aclarar, probablemente existan muchos elementos que tengan que ser objeto de investigación y de seguimiento hasta para las páginas de nuestra historia con relación a lo que ha sucedido en la gestión 2019-2020, por un principio de responsabilidad histórica con las futuras generaciones. Pero lo que no se puede desconocer es lo que señala el artículo 7 de nuestra Constitución Política del Estado, y ahí lo que vamos a entender y vamos a encontrar es que la soberanía del pueblo, la soberanía reside en el pueblo. En el momento en el cual se ha desarrollado el proceso electoral en la gestión 2020 y el 18 de octubre ha ganado Luis Arce Catacora, es del 18 para atrás, es un escenario de investigación jurídica y es un escenario de investigación y de que algún escritor, historiador, haga la relación de todos los acontecimientos. Del 18 para adelante, el gobierno de Luis Arce Catacora no tiene ningún atisbo de ilegalidad porque el pueblo ha decidido soberanamente en las urnas para que pueda presidir la nave del Estado en estos 5 años. Como puntualización simplemente. Ahora, ingresemos al otro escenario y creo que el escenario político en el cual nos encontramos, la composición del movimiento al socialismo, la génesis del MAS como instrumento de las organizaciones sociales y la composición económica, social, los distintos sectores que confluyen en una sigla, en un color y en liderazgos como Evo Morales, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, obviamente hacen que existan distintas percepciones de lo que tuviera que estar en criterios óptimos sucediendo en la administración de la cosa pública. Existen preocupaciones, existen observaciones y todo esto confluye en poder mejorar la gestión pública, no confluye en poder minar la gestión pública. Probablemente exista apreciaciones, percepciones externas que hacen prever de que estuviese sucediendo algo no muy normal dentro del movimiento al socialismo como la organización política más grande. Si hacemos una analogía hacemos una revisión de las páginas de la historia política de Bolivia, no vamos a encontrar una organización política de la naturaleza, de la composición y de las condiciones que a la fecha ha demostrado el movimiento al socialismo. No puede asemejarse incluso al MNR del 50, 52, creemos nosotros, tenemos nuestras valoraciones también internas, ¿no? Puede ser que Julio tenga otra apreciación que es absolutamente respetable y puede ser en algún momento incluso objeto de debate, que sería interesante, ¿no? En función de todos los resultados que también se tuvo en la gestión de gobierno. Valorable, es una apreciación del suscrito. Pero creemos nosotros que a la fecha estamos viendo una conducta por parte de los miembros de oposición dentro de la Asamblea Legislativa y de algunos sectores que aún añoran retornar a aquellos momentos en los cuales la política pactada, ¿no? El Parlamento donde los pactos hacían de que tengan que privilegiarse intereses políticos de los jefes políticos, retornemos. Lastimosamente para estos sectores que añoran retornar a la política de los pactos en función de prebendas, lastimosamente el soberano, el pueblo boliviano, está permanentemente respaldando a una organización política. En un primer momento ha respaldado de manera contundente a nuestro compañero Evo Morales Jaima, y ahora, después de esas penosas jornadas posteriores a noviembre de la gestión 2019, han respaldado también de manera contundente a nuestro compañero Luis Arce Catacora. Empero hay una muestra
contundente de la madurez que se tiene dentro del movimiento al socialismo. Existen percepciones, existen observaciones, alguna conducta de algún militante, algo que yo tengo que saludar, y tampoco podemos ser miopes, es que tenemos una administración pública que está bordeando ¿cuánto? Los 300, 400 mil servidores públicos, 500 mil servidores públicos. ¿Estamos contando maestros o sin contar maestros y médicos? Sin contar maestros y médicos. Estamos en una administración pública, una gestión pública que se maneja por esa cantidad de personas que probablemente no todos tengan la misma motivación de ser personas comprometidas con llevar adelante una gestión pública pulcra, que no tenga esos atisbos de corrupción. Probablemente no podemos meter la mano por el 500,000 de funcionarios públicos. Si existe un funcionario público que esté cometiendo actos irregulares, en su momento el MAS ha demostrado, ha aprobado una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha incorporado tipos penales que ahora permiten que muchas conductas de los funcionarios públicos se subsuman en la comisión de delitos, cosa que no ocurría en otrora, ¿no? Ahora tenemos una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que ha sido propiciada por el movimiento al socialismo, y obviamente que nosotros vamos a siempre respaldar cualquier proceso investigativo que vaya en pro de poder transparentar la administración pública. Y tenemos que acompañar esta lucha, que también fue en su momento ratificada por nuestro hermano Luis Arce Catacora cuando señaló cero tolerancia a la corrupción. Pero también usted, y rescato esa hidalguía de poder recuperar los contenidos del artículo 116 de nuestra Constitución Política del Estado cuando habla de la presunción de inocencia. Pero creo que bajo el respeto a la presunción de inocencia debe también acelerarse los procesos investigativos para darse, si es que existiese la comisión de ilícitos, darse con los responsables, así sean estos, como ustedes señalan, con carnet azul, tienen que ir más rápido todavía a purgar sus penas. En eso no vamos a nosotros a incurrir de ninguna manera. Pero hay una muestra de madurez que se ha evidenciado en las últimas horas. Ante esas observaciones que también existía por parte de nuestro hermano Evo Morales Ayma, ante la posibilidad de que exista una arremetida por parte del bloque, y discúlpenme la palabra, del bloque golpista, ha habido una fusión, ha habido un reencuentro natural entre todos aquellos que estamos comprometidos en garantizar que no se repitan nuevamente las jornadas posteriores al golpe de Estado. Discúlpeme otra vez la palabra. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. ¿Qué dice, diputado Amílcar Barral? Este tema de los problemas internos en el movimiento al socialismo ya existían antes. ¿Usted cuando fue legislador o recién se está presentando, es un proceso? ¿Cómo ha observado usted este tema? Vamos a, primero, a aclararle algo al diputado. Se sobrevalora mucho, es cierto que son los más grandes de la historia. Yo siempre he dicho que el MAS es un sindicato que ni siquiera su sigla es propia. Sabe ver, ¿no? El diputado que no es de ustedes. Viene de NAS. No. La sigla del MAS viene nace de la Falange Socialista Boliviana. Se ha enterado, ¿no? Entonces decir que el MAS es un sindicato, y hemos visto las condicionantes que ponen cuando sus movimientos sociales no les quieren dar lo que ellos les piden y ya les quieren desestabilizar. Pero cuando estaba Evo Morales no había estos problemas. Acaba de decir usted, diputado, y creo que no puede mentir de esa manera, que los de la derecha, los de la oposición en la Asamblea Legislativa, denme nombres. En la Asamblea Legislativa le voy a contar con una mano, con los 5 dedos de una mano, a opositores que sí hacen su trabajo. Ustedes tienen la Asamblea más facilita en este momento. Lo han demostrado con el tema del defensor del pueblo. Entonces no puede decir que en la Asamblea Legislativa los opositores, no. A ver si me da un nombre. A ver, diputados, usted sabe, cuando somos primeras autoridades, alguna vez hablaban nos decían padres de la patria, que no me parece, o se llaman honorables, que tampoco me parece, porque tenemos violadores, todo ahí adentro, ¿no ve? Se han acusado públicamente de narcotraficantes.
lo ha hecho un diputado. Les han dicho que les han financiado el narcotráfico su campaña. Más allá de lo que pueda pasar en el Chapare, porque sabemos que hay todo lo que pasa, se han dicho mafiosos, se han dicho corruptos, y no sabe dónde llega el extremo, diputado, y seamos autocríticos en esto. Lo hacen público, laven esos trapitos al sol afuera. Hemos visto cómo diputados se han empezado a mostrar, varios, y le digo de verdad, quieren ser como el girasol, se dan la vuelta de cómo va el sol. Hoy en este momento hay dos frentes totalmente identificados en el MAS, y sin temor a equivocarme, creo que la mejor oposición que tiene en este momento Luis Arce Catacora, más allá que le encanta hablar, no sé por qué se han metido ese chip del golpe de Estado, ya hemos hablado sobre ese tema. Es legítima la presidencia de Luis Arce, yo lo reconozco, porque si se da cuenta, en las elecciones 2019, Evo Morales, con su fraude incluido, pasó el 45-46%, creo, ¿no? Y mire que cómo ya no estaba de acuerdo la gente con él mismo, con su fraude incluido. Y luego viene Luis Arce, que muchos pensaban que no iba a ser candidato, y gana con el 55%. Y eso no le ha gustado pues a Evo Morales. No le ha gustado que le quiten los helicópteros, que le quiten el autito. Yo tengo mi oficina en un edificio céntrico, en piso 14. Yo veía todos los días el helicóptero ir de la casa del pueblo a la casa de San Jorge. O sea, si quería ir a almorzar abajo, venga el helicóptero. O sea, tanto hemos llegado. Y eso no le ha gustado que le quiten a Evo Morales el poder que tenía ahí adentro. En un principio han metido a sus ministros y demás. A ver, ¿quién empezaba? No le ha gustado el trabajo del ministro del gobierno. Yo no lo voy a defender al ministro, yo lo conozco, era funcionario de la Cámara también, pues lo conozco mucho tiempo al ministro del Castillo, porque era mano derecha de la ex senadora Adriana Salvatierra en las comisiones que hemos estado. Incluso la actual ministra de Trabajo era mano derecha de la exdiputada Susana Rivero. Al ministro de gobierno, Evo Morales, ha mostrado, el expresidente Morales ha mostrado grabaciones de narcotráfico, de protección al narcotráfico. Nadie ha dicho absolutamente nada. Le ha acusado hasta de que lo que le ha robado su celular. El ministro del gobierno estaba en detrás y ha seguido sacando acusaciones. ¿Qué ha dicho del tema? A ver si se acuerda. Yo he hablado con Luis Arce y le he dicho, dice que tu hijo está haciendo macanas en tema de corrupción y todo eso. Corrupción de parte del hijo de Luis Arce. ¿Qué le ha dicho Luis Arce? No te metes con mi familia. Eso ya es tema de otra charla. Y obviamente, cuando Luis Arce se da cuenta que ya no lo pueden manejar como lo estaban manejando, se ha revelado. Por eso veía una caricatura, creo que del periódico El Día, cuando Evo Morales le dice, ¿quién es el papi? Y Luis Arce, soy yo. ¿Quién es el jefe? Soy yo. O sea, ya están en esa pelea. Porque yo creo que Luis Arce también ya le ha gustado el poder y va a querer ir a una reelección. Eso se lo firmo donde usted quiera, con el MAS o sin el MAS, porque Evo Morales no se va a quedar así tranquilo. Bueno, hay que ver si llegará a las elecciones por el tema de los juicios que se le vienen internacionales. Se han dicho de todo públicamente, y aquí viene lo lamentable, y usted sabe, está en García Linera y demás, todos han reconocido que la justicia está podrida. Tenemos un fiscal general que, a pesar, a ver, diputados, se están acusando entre diputados de narcotraficantes, y a ver, vengan, investigación de oficio. O sea, usted está acusando a una persona, porque yo sé, diputado, usted no se va a hacer acusar sino más que usted es un narcotraficante, o es un chutero. No, pues, yo le inicio un proceso inmediatamente. ¿Por qué no se han hecho nada? Lo han acusado al segundo hombre del MAS, que la campaña del movimiento al socialismo ha sido pagada con plata de narcotráfico. Lo ha hecho un diputado.
Ahora, veamos este tema de ABC, por ejemplo. Hasta Evo Morales dice, ya sabíamos que había corrupción en ABC. Sale Iván Lima y dice, sí vamos a investigar, pero vamos a investigar de gestiones anteriores también. Y Evo Morales dice, si me investigarían de mis gestiones, también lo estaría investigando a Lucho Arce porque él es el que manejaba la planta. O sea, aquí no hay nada de oposición, no lo está acusando ni el Mesa, ni el Samuel, ni el Tuto, nadie, absolutamente nadie. Y qué casual que cuando se está acusando con pruebas de una coima de 18 millones, al día siguiente le ponen a su hijo del Evo de funcionario de ABC. Motivos, no sabemos. Ahora, no se olvides, por ejemplo, que a Lima, Evo Morales lo acusa de la infiltración, dice él, ¿no?, del documento de la CIDH. Este documento tenía que salir sí o sí. Y usted, si lo ha leído por lo menos una parte, diputado, de ese informe, se habla de ejecuciones extrajudiciales. O sea, en facilito, asesinatos. Y no así, pues la gente de la oposición que le debe decir, el Evo ha hecho. Hay videos donde va como si fuera guaguita, le dice a Hugo Chávez y a Raúl Castro, dice que estaban queriendo matar, por eso yo he ordenado al vicepresidente. ¿Cómo va a ordenarle a un presidente en ejercicio para que vaya, y a la policía más, para que vayan e intervengan? Lo confiesa él. ¿Acaso nosotros o los de la oposición han filtrado las fotos de la Noemí? Ha habido denuncias, que yo las tengo, diputado, sobre el tema de los casos de Evo Morales y sus delitos, que lamentablemente el Ministerio Público los ha protegido por la impunidad que puede haber. Le voy a señalar unas copias, mi compromiso, para que usted lo vea, porque nosotros siempre hemos estado en contra de eso. Ahora están pidiendo la cabeza de varios, creo que se han tranquilizado en eso, pero en esto, así calladito, creo que está ganando esa batalla dentro del MAS el presidente Luis Arce. Obviamente que el MAS está quedando totalmente desgastado. Esto de ABC va a ser muy complicado, lo sigue teniendo a Montaño, que deberían, si es que tiene un poquito de ética, haber denunciado, poder pedir licencia para defenderse en el llano, pero no es así. Y políticamente la factura va a ser muy cara. Creo en este momento, si vamos a unas elecciones, y tienen que estar felices, diputados, no hay oposición, ¿verdad? No hay líderes en oposición. Carlos Mesa sale cuando hay alguna cosita, digamos. Samuel está en sus emprendimientos empresariales. Tuto, más allá de lo que pueda hacer, está ahí, pero no hay oposición. Porque si habría oposición, y lo peor, no hay justicia. A ver, le voy a poner un ejemplo. En el Perú, la fiscal general de ese país le ha iniciado un proceso por organización criminal contra Pedro Castillo, presidente del Perú. ¡Qué gran fiscal! ¿Qué tenemos aquí? Un fiscal que encierra y encarcela a chicos que han ido a pintar la pared de la fiscalía. En Argentina, la justicia, los fiscales, han pedido 12 años de cárcel para la mujer más poderosa de ese país, que es Cristina Kirchner. Pero aquí en el país, continúa el encubrimiento y continúa la persecución política. El MAS no va a quedar bien con estos problemas internos, porque no creo que ya pues que esos diputados que se han acusado de todo, Arce, el otro, eso, ya no sé, o sea, por lo menos a mí no me pasa que si yo me peleo con el Julio, era mi compañero, y después de habernos dicho lo que ya no lo veo con la misma cara, yo de verdad, o sea, te han atacado todo, te han narcotraficante, te han hecho mostrengo, sarna, de todo, se han tratado públicamente. Hablarían de no va a haber ya el sana que dicen. Ante las cámaras quieren salir como si estuvieran bien, pero la gente ya se ha dado cuenta. Creo que el MAS ha iniciado su principio del fin,
y la pelea más grande va a ser para ver quién va a ser el candidato el 2025, y estoy seguro que Luis Arce quiere ir a una reelección. Ahí va a ser la pelea. Muy bien, nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Tampoco lo vamos a hacer muy corto el tiempo, van a tener opción de utilizar entre 6 a 7 minutos, por favor, a nuestros amables invitados de este fin de semana para hacer referencia a situación de otros aspectos, de otros temas que pueden derivar también en niveles de conflictividad. Si bien el tema del censo está generando expectativa, hay otros temas que han merecido incluso que la gente salga a las calles. ¿Qué está ocurriendo? Es probable que esto pueda reiterarse, continuar. ¿Qué dice usted, don Julio Alvarado? Entre 6 y 7 minutos, por favor, para ir cerrando ya este último punto de diálogo en Panamericana. Bueno, yo me alegro que tengamos coincidencias con Amílcar y con el diputado, ¿no?, que condenemos la corrupción. Yo creo que ese es y ese es el sentir mayoritario de la mayoría de la población boliviana, ¿no? Entonces, por ese lado estamos por buen camino, porque lo que el país quiere es tranquilidad y que se resuelvan los problemas, ¿no? Y los problemas se los resuelve dialogando, conversando, ¿no? O sea, el movimiento al socialismo tiene que aprender a negociar, a conversar, ¿no? Coincidimos plenamente que la soberanía reside en el pueblo. Por eso yo soy uno de los grandes activistas del 21F, diputado, porque el 21F, ¿no?, se manifestó el soberano, y el movimiento al socialismo se estornudó en la noticia, ¿no? Les dijeron: no queremos cambiar, no queremos reelección, este señor se tiene que ir, ya cumplido. ¿Y qué hizo el movimiento al socialismo? Pues dice, cuando se ataca mucho antes, los pactos, todo, ¿qué hizo el movimiento al socialismo? Privilegió, como usted bien dice, los intereses de su jefazo, y nos llevó a lo que nos ha llevado el 2019, ¿no? Entonces, si hablamos, y no voy a entrar al debate del golpe, el 21 fue el soberano, dijo: basta, hasta aquí llegó, este señor ya no puede ser presidente, no se puede presentar ni una vez más. Entonces, seamos coherentes, mi estimado diputado, y que la soberanía resida en el pueblo, ¿no? Yo tengo mis serias dudas sobre la elección del 2020. Yo he enviado algunas pruebas al Tribunal Supremo Electoral. O sea, yo no estoy especulando, he enviado pruebas sobre lo que estaba sucediendo y sucedió en la Argentina, pero el Tribunal Supremo Electoral no se manifestó nunca, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Otra vez vuelvo rápidamente al primer tema, el censo, porque otra vez con el censo vamos a saber cuántos bolivianos somos y cuántos no somos, ¿no? Y eso se va a tener que reflejar en un padrón electoral. Hay serias denuncias de que el padrón electoral tiene más de 1 millón de fantasmas. Entonces, si somos transparentes, ¿qué debería hacer el Tribunal Supremo Electoral? Aquí está el padrón, señores. Aquí no hay fantasmas. Controlen todas las fuerzas políticas como se hacía anteriormente. Anteriormente la Corte Nacional Electoral entregaba el padrón electoral a los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral no, por motivos de confidencialidad. Pues bien, entonces esto nos lleva a que la convulsión social en Bolivia va a continuar por varios motivos. Primero, las secuelas de la pandemia, ¿no?, y la consiguiente crisis económica, ¿no?, porque yo sería irresponsable y decir el gobierno de Arce Catacor es el responsable de la situación económica que vivimos. No, somos consecuentes. Había la crisis económica mundial por la pandemia del 2020 y eso sigue afectando a la economía boliviana. Lo que no quiere decir que las medidas que han tomado desde el año 2006, ¿no?, el alto endeudamiento, el déficit fiscal, el despilfarro de las reservas internacionales netas, etcétera, etcétera, todo eso está afectando para que no haya una reactivación acelerada en el país.
Y surgen otros temas como el de la gestora pública, que ha generado convulsión, y ahí voy otra vez al ejemplo, ¿no? Al ejemplo, a los de ADEPCOCA los detienen en masa por haber utilizado dinamita. Y yo le pregunto al fiscal general, ¿dónde están pues los detenidos de Huanuni que han utilizado dinamita y nos han aterrorizado durante 2 días en La Paz haciendo estallar esos artefactos? ¿Dónde está? ¿Hay algún detenido? Ah, no, pero son militantes del MAS. Entonces, esta convulsión social lamentablemente va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque el gobierno no reacciona, no ha creado esos puentes de diálogo, ni sus mismos militantes como los de Huanuni creen ya en el gobierno. Por eso han tenido que venir y con fuerza y a dinamitazos obligar a que los excluyan de la gestora. Ahora, ¿cómo se van a administrar esos recursos de los trabajadores de Huanuni? No sé, es un gran misterio, ¿no? Entonces, el conflicto social, ¿no?, surge justamente de que no vivimos un Estado de Derecho. Y no vivimos un Estado de Derecho porque no se cumple la Constitución y no se cumplen las leyes. Y ese es el gran problema que tenemos. Y mientras eso no arreglemos, es decir, mientras no retornemos a un verdadero sistema democrático donde se cumpla la Constitución y se cumplan las leyes, vamos a seguir nosotros con esta gran división de la sociedad, con este conflicto social, y ojalá que no cueste más vidas humanas, que no corra más sangre en territorio boliviano, porque lo que está pasando es muy, muy peligroso. Y podemos mencionar, para terminar, hace 2 días hemos tenido graves enfrentamientos en Cochabamba, en el Valle Alto. Hemos tenido enfrentamientos en Santa Cruz por los bloqueos que estaban haciendo por San Julián. O sea, todos los días en todo el territorio boliviano vemos nosotros esos fenómenos de violencia y de enfrentamiento entre bolivianos, y el Estado no es capaz de encontrar mecanismos de solución. Y aquí el gobierno central, el Ejecutivo, a la cabeza de Luis Arce Catacora, tiene una gran responsabilidad y no la está cumpliendo, y esto nos puede llevar, y ojalá que yo me equivoque, pero esto nos puede llevar a momentos muy, muy difíciles a la sociedad boliviana. Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado. ¿Qué dice el diputado Juan José Jáuregui en este tema, en el último punto del programa, que tiene que ver también con algunos temas de conflictividad que podrían presentarse en el país? Bien, en realidad vayamos a hacer una otra puntualización, y esto se refiere a la aseveración de que existirían procesos internacionales activados en contra de Evo Morales Ayma. Seamos precisos, no existen procesos activados. Lo que existe es seguramente denuncias que están en etapa de evaluación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que usted hace referencia con relación al informe sobre los acontecimientos del Hotel Las Américas simplemente está en la fase de la Comisión Interamericana, que ha emitido recomendaciones. Y claro que sí, hemos leído el documento, y de ninguna manera atribuye la responsabilidad de algunas apreciaciones que considera irregulares la Comisión Interamericana, atribuye a la persona de el ciudadano Evo Morales Ayma. Seamos muy responsables en los contenidos que se está en este momento hablando de la Comisión Interamericana. Además de eso, estamos hablando de un documento que formalmente no es de conocimiento. Conocemos a través de las plataformas informáticas, del Facebook y otros documentos, porque formalmente no tuviera que, no tendría que. Pero, a ver, vayamos a más allá de hacer apreciaciones subjetivas, hablar sobre lo que en realidad se conoce. Nosotros somos autoridades y no podemos hacer especulaciones, ¿no? El otro escenario que me parece interesante para que podamos hacer alguna puntualización es con relación a la observación del padrón electoral. Julio, ¿usted sabe cuánto costaría hacer en este momento una actualización del padrón electoral conforme a lo que exigen los miembros de oposición? Son alrededor de 35 a 40 millones de dólares.
han estado en gestión de gobierno con Yanine Áñez, tenían observaciones al padrón electoral, deberían de invertir un poquito en esto. Y además, de manera permanente, el padrón electoral, cruzando datos con el CEGIP, se van depurando de las personas que en su momento sostenían la hipótesis de que el 2019 se consumó un fraude haciendo votar incluso a personas que eran difuntas. Sí, una de las, sí. Y eso es absolutamente... Yo era director del CEGIP de Oruro y le puedo señalar cómo funciona el sistema, pero vamos a alguna otra oportunidad. Yo le estoy hablando con conocimiento de causa también. Conocemos cómo es que se trabaja en esa... Bueno, entiendo que es un escenario complejo y no podemos dejar de referirnos al escenario del Censo de Población y Vivienda. Y nosotros habíamos ya denunciado en su debido momento que se estaba pretendiendo instrumentalizar la narrativa, el discurso de Censo de Población y Vivienda para pretender cohesionar a todos los actores que en la gestión 2019 tuvieron una activa participación para las jornadas de octubre y noviembre que desencadenaron en un golpe de Estado. Ahora estamos evidenciando que a título de defensa del Censo de Población y Vivienda son los mismos operadores, son los mismos representantes cívicos, el mismo CONADE, nuevamente se vuelve a articular seguramente para tener un grado de credibilidad y volver a la escena política. Y obviamente estamos viendo que de manera tendenciosa se pretende instrumentalizar unos otros escenarios, por ejemplo el tema de las gestoras, pretendiendo confundir a la población boliviana que el tema de la administración de los recursos para la jubilación de los bolivianos y las bolivianas estuviese librado a su suerte, desconociendo los contenidos de la ley 065. Y si usted prefiere, Julio, en otra oportunidad podemos hablar sobre los mecanismos de control que existen al interior de la aplicación de la ley 065 y el funcionamiento de las gestoras. Pero lastimosamente estamos evidenciando de que existe una posición tendenciosa por parte de una estructura que está encapsulada dentro del Comité Cívico de Santa Cruz, que están interesados en poder, a título de defensa del Censo de Población y Vivienda, buscar mecanismos de conflictividad, de la misma manera que sucedió con el caso de Coca, de la misma manera que está pretendiendo articularse en el departamento de Potosí con el tema litio, el tema regalitario, de la misma manera que se está pretendiendo articular en departamentos como en Oruro, cuando se pretende confundir a la población de Oruro con relación al tema censo y la viabilidad que tuviese para la realidad del departamento de Oruro. Creemos que se está pretendiendo gestar o se está pretendiendo replicar las condiciones que en la gestión 2019 les dieron la oportunidad para que puedan administrar la cosa pública por alrededor de 358 días. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. Para cerrar el último punto del programa, también don Amílcar Barral, para dar cuenta de este tema, la posibilidad de que existan otros temas de conflictividad y que puedan presentarse en el escenario. No, siempre como el diputado habla del golpe. ¿Sabe qué? El diputado, esa no me la charlan. Evitemos. No, esa no me la charlan. Yo he sido parte de la comisión de investigación de lo que ha pasado octubre y noviembre. Hay un informe por minoría que lo he presentado yo, cuando Víctor Borla era el presidente de la comisión. Sí, por minoría, porque por mayoría tenían los 2/3 y lo han sacado inocente de todo, de Morales, que es el papito, el dios, y bueno, tenía que salir así, porque en la mayoría. Pero hay otro informe por minoría, porque estaba en todos los viajes, las entrevistas y todo lo demás, y si lo leyera, se sorprendería las cosas que de verdad han pasado también. Entonces, mi informe no, le aseguro, pero lo han hecho desaparecer en la Cámara, le cuento. Muy bien, me presta una original. Ahora, a ver, estamos hablando de cosas que pueden traer conflictos en el país. Y aunque no crea, puede ser que haya una ley y demás, a mí me preocupa el tema de la gestora. Me preocupa que el gobierno me lo maneje mi plata. ¿Y sabe dónde viene la duda, diputado? Es que si bien ya la gestora va a empezar a manejar los recursos de los bolivianos, pero había bolivianos de primera y de segunda. El otro día han venido mineros, han estado 2 días dinamitando, se han entrado a la COP y todo lo demás, diciendo que no queremos entrar a la gestora nosotros. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ya, ustedes no van a entrar, no se preocupen. De los otros que sigan. ¿Y por qué? ¿Qué beneficio tienen pues o sea, un minero vale más que un maestro, que un fabril?
o porque tengan que venir a tirar dinamitas o a amenazarte que van a desestabilizarte, ya, a vos no te vamos a tocar tus ahorros, no vas a entrar a la gestora. No creo que ustedes hacen un error garrafal y que dan discurso a todos los trabajadores. Yo tampoco pues no quiero entrar. No quiero que mi plata lo maneje el Estado. Creo que una de las cosas que va a pasar en las próximas semanas después de todo esto va a ser eso, el manejo de los recursos económicos en la gestora. Porque no se olviden, hay jubilados, todos que hemos trabajado en el Estado, hemos trabajado en empresas privadas y demás, tenemos una esperanza de tener una jubilación digna, que ahora no lo es, y no lo podemos dejar nomás así, pues que el Estado lo maneje, y políticamente, porque ¿sabe qué va a pasar, diputado? Y usted sabe, estaba director del CEGIPRIS, cuando se vayan ustedes en 2025, el gobierno que entre lo va a votar a Durán y va a meter a alguien de su partido. Se ha politizado el tema. Y a ver, cuando se politiza van a querer afectar al MAS, por decirle. Eso, y ha sido un gran error garrafal esa condicionante de los mineros que han aceptado la otra vez. El que no, de nosotros, nuestra plata no va a entrar a la gestora. Ya no hagan marcha, no hagan bloqueos, ustedes no van a entrar, los otros no más. ¿Y por qué? Me encantaría que se viene ese problema, se va a acordar lo que le estoy diciendo, y no lo van a hacer los opositores, nada más le digo. Va a ser la gente que con derechos les reclaman, porque tienen su platita ahorrada ahí. E incluso de su mismo partido y demás, que no tienen confianza en miembros, sea el partido que fuere. Por eso le digo, si ahora desconfiamos en los masistas, que se lo pueden tirar esa plata, o lo pueden jalar, puede pasar que el 2025, cuando no esté el MAS y entre otro gobierno, puede pasar lo mismo. Y le aseguro que usted, o otra gente del MAS, incluso yo, también voy a reclamar, pues. Porque hay que... ¿Cuánto ganan en la gestora Durán? 35,000 bolivianos. ¿A usted le parece justo, diputado? O sea, ¿qué de mágico han hecho? ¿Qué nos han mostrado de mágico? Nada. Entonces, yo creo que José Luis y a la gente que está escuchando, uno de los problemas grandecitos que se está ganando el gobierno, más allá de los problemas internos que tienen, es el tema del ahorro de los bolivianos de la gestora. Sería interesante que antes que se haga grande sepan, ha sido un error garrafal, les reitero, el aceptar que los mineros o de ese lugar más, ¿no? Los que han venido, escuántitos, no, ustedes no van a la gestora. Error garrafal, porque ahora los maestros van a pedir lo mismo, los rurales, los urbanos, los jabriles van a pedir lo mismo, no queremos entrar, no queremos, porque obvio pues, si al otro le has dado, ¿por qué no me lo has dado a mí? Yo también soy boliviano. Ahí los asesores del ministro de Economía, del presidente, creo que han metido la pata y va a ser muy difícil salir. Muy bien, vamos a un minuto, a modo de despedida, simplemente una evaluación general para ir completando el tiempo ya que resta, solamente un minuto a modo de despedida y una evaluación general. Don Julio Alvarado. Sí, el grado de conflictividad que vive el país es muy peligroso y esto está originado por la política del gobierno. No se sienta a negociar, no se sienta a conversar y viene constantemente con trampas, como el tema que lo hemos demostrado y el diputado no ha podido rebatir, las fechas, como el MAS asegura una cosa y después asegura otra, ¿no? Entonces, estos problemas los ha generado el gobierno y eso va a generar mayor conflicto social, que en un estado donde no hay derecho, no se aplican las leyes, es un barril de pólvora. Gestora, solamente, diputado, decirle, el Fondiuc tenía 10 candados, no se podía depositar dinero en cuentas privadas y lo han hecho. Y ahora, ¿quién me asegura a mí que en la gestora no van a aparecer nuevos jubilados? Gente, militantes del MAS que nunca han aportado, de pronto aparezcan en la gestora. ¿Quién me asegura eso? ¿Ah? O sea que los candidatos masistas, para mí, discúlpeme con mucho respeto, no sirven para nada. En el Fondiuc habían candados y esos candados han tenido una ganzúa masista. Y en la gestora va a tener y va a suceder lo mismo. Un minutito también para finalizar a modo de despedida. También, diputado Juan José Jauregui. Bueno, en todo caso, creo que por responsabilidad con los radioescuchas,
que seguramente el día de hoy han encendido su equipo de radio en sus hogares, especular de manera tan desproporcional creo que no es pertinente. Estamos haciendo aseveraciones que no tienen ningún tipo de fundamento. Creo que sí existe un escenario que se está instrumentalizando por parte de algunos actores políticos que están interesados en que se pueda replicar las conductas y las condiciones de la gestión 2019. A todas luces no puede hacerse otra cosa que entender que las aseveraciones en el departamento de Santa Cruz, pero el pueblo movilizado está demostrando que ya no está dispuesto a retornar a esas jornadas en donde realmente hemos visto el verdadero rostro de los intelectuales de la derecha que solamente piensan en la administración de la cosa pública para beneficio de unos cuantos. Muchas gracias, diputado Jáuregui. Finalmente, el último minuto también, don Amílcar Barral. A ver, yo que voy a aclarar, mi querido diputado, no tengo la más mínima intención de arretarle a don Luis Azcatacora, y se los reitero, el enemigo está dentro, y su enemigo y el que lo quiere voltear es Evo Morales. La gente de afuera no. Dios quiera, José Luis, al diputado, a Julio y demás, que vuelva la paz a nuestro país, que el gobierno tenga la capacidad de escuchar y que también el otro lado tenga la capacidad de escuchar, y que evitemos la confrontación entre bolivianos. Eso es lo que más queremos, y que ojalá el MAS también ya se calmen con sus acusaciones que le hacen daño a todo un país, no solamente a ese partido político. Y gracias, Julio, gracias Juan José Jáuregui, diputado, gracias a Panamericana, ha sido un gusto estar, debatir de esa manera, de manera sana, siempre le hace bien a la gente que quiera escuchar. Ha estado muy interesante, muchas gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al analista don Julio Alvarado, al diputado del Movimiento al Socialismo Juan José Jáuregui y también a don Amílcar Barral como exdiputado nacional. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Amigos de Panamericana en todo el país, reiteramos que esta edición de Diálogo en Panamericana fue grabada ayer antes de conocerse los últimos hechos noticiosos con la propuesta gubernamental en el tema del censo y las primeras escenas de violencia en el primer día de paro indefinido en Santa Cruz, con el fallecimiento de una persona en la región fronteriza de Puerto Quijarro. Tomar nota, por favor. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.